Como apunté en el vídeo dedicado a Top Gun, existen hechos que no conocemos o conocemos a la inversa por las películas, la propaganda u otros factores. Uno de ellos es este que vamos a contar. Roger Donaldson utilizó en el tráiler de 13 días esta misma frase que reproduzco aquí refiriéndose a la famosa crisis de los misiles de Cuba. Famosa en Occidente, porque tengo entendido que dentro de los países comunistas se vivió con mucha más tranquilidad, o no se vivió en absoluto. Yo no había nacido, pero me cuentan que por aquellos días se pensó realmente en una guerra nuclear entre las dos superpotencias. Siempre se ha tenido por el momento más crítico para la especie humana. Sin embargo, los historiadores ahora ven aún más crítico los días de noviembre de 1983, cuando la mitad de la humanidad estuvo a punto de ser vaporizada. Probablemente la discusión de quién comenzó la Guerra Fría dure décadas, quizás siglos, pero la situación anímica de los estadounidenses a principios de los 80 se parecía mucho a la derrota. No eran pocos los que pensaban que Estados Unidos estaba en la recta descendente y andaba buscando victorias donde fuese. Parecía que cada excolonia inmediatamente abrazaba el comunismo. En África lo habían hecho Etiopía, Somalia, Mozambique. En Asia, el gigante indio coqueteaba con los soviéticos, no digamos ya China, después de haber expulsado a los japoneses. Pero es que la ideología de Marx había triunfado incluso en el patio trasero estadounidense, cuando en Nicaragua lograron el poder los sandinistas. Las naciones ya no parecían tener el respeto habitual a esa superpotencia. Hasta sus embajadas podían ser asaltadas y sus empleados secuestrados durante meses y meses, sin poder hacer nada a su país, salvo el ridículo en el desierto iraní. Estados Unidos, el país del destino manifiesto, el que había tocado la grandeza conduciendo por la luna, había perdido su espíritu. Sin embargo, no me cansaré de decir que una característica del sexo prescindible es nuestra resiliencia, nuestra capacidad para sobreponernos al dolor y a las dificultades. Y en noviembre de 1980 salió elegido para la Casa Blanca un hombre que afirmó no estar dispuesto a vivir la paz de las cadenas, que no se doblegaría a la ideología de los 100 millones de muertos. Se cuenta que reunido con sus asesores, Ronald Reagan comenzó a preguntar si superaban a los soviéticos en armas nucleares, en carros de combate, en soldados. Todas las respuestas eran que no. Pero al parecer entonces dijo, hay una cosa en la que somos netamente superiores, en dinero. Sorprendentemente, al otro lado del telón de acero no lo tenían tan claro. Sabían que los estadounidenses lo superaban en algo igual de crítico, en tecnología. A principios de los 80, los niños estadounidenses ya jugaban con ordenadores, y en la URSS los jerarcas tenían pánico a que se difundieran por miedo a perder su codiciado poder. Realmente no sabían lo que sería capaz de conseguir la tecnología estadounidense, pero sabían que se hallaba muy por encima de la suya. El mantra de sufrir una invasión volvió a la mente del Politburó soviético, según nos cuentan Christopher Andrew y Oleg Gordievsky. Tanto es así que solo 5 meses después de tomar Reagan posesión de su cargo, Leonidas Brezhnev se reunió con el jefe de la KGB, Yuri Andropov, para tratar las primeras líneas de la Operación Ryan, la mayor recopilación de información realizada por la URSS para tener listo un ataque nuclear preventivo que inutilizara o disminuyera mucho la capacidad bélica occidental. Las acciones de Reagan parecían confirmar la típica paranoia soviética del ataque por sorpresa, ya sea teutónico, napoleónico, alemán. En su primera rueda de prensa el 29 de enero de 1981 afirmó que no deseaba seguir con la política de apaciguamiento. Por contra, plantaría cara a los soviéticos. En noviembre de ese mismo año, solo 10 meses después de tomar posesión, dio luz verde a las maniobras Ocean Safari, los ejercicios navales más grandes de la Alianza Atlántica en los océanos Atlántico y Ártico. Pero en esta ocasión iban dispuestos a darle una lección descomunal al oso ruso. En su base de Musmark, los soviéticos se creían intocables. La segunda flota de la US Navy recibió la orden de demostrar lo muy equivocados que estaban. Con su inmensa superioridad tecnológica podían imitar y anular los radares enemigos, confundir a los sonares submarinos y violar su espacio aéreo día sí día no, sin poder evitarlo los comunistas.
las lecciones recibidas fueron tan contundentes que la descomunal y temible maquinaria soviética, la que había vencido a la Wehrmacht, la que había invadido Hungría y Checoslovaquia, estimó que podía contener a Estados Unidos durante una semana. Una semana. Pasado ese tiempo, no podían garantizar que la bandera de las barras estrellas no ondease sobre el Kremlin. Poco a poco los espías en Occidente comenzaron a preocuparse cuando les llegaban demandas de información sobre si preparaban su sistema bancario para resistir algún ataque, si los hospitales europeos y estadounidenses estaban ampliando el número de camas, si sus bancos de sangre hacían acopio de dosis. La tensión creció aún más cuando Reagan le pidió a la inmensa comunidad científica de su país que desarrollaran la tecnología para destruir los misiles nucleares en vuelo, comenzando así, aunque solo verbalmente, la iniciativa de defensa estratégica. La llamada Guerra de las Galaxias porque una de sus armas más emblemáticas era un supuesto láser en la frecuencia de los rayos gamma, láser en el que gastaron unos 3.000 millones de dólares y no consiguieron desarrollar. Pero eso daba igual. La superioridad tecnológica estadounidense impresionaba tanto a los soviéticos que lo veían posible. Mucho se ha hablado del secretismo ruso, de lo muy escondido que tenían cuánto dedicaban al armamento en su presupuesto. Sin embargo, al parecer, el gran secreto o misterio eran las capacidades de la tecnología occidental. Desde luego, Reagan había logrado su propósito de humillar a los soviéticos y demostrarles que no podían ganar una guerra convencional, por muy superiores que fuesen en número. Pero también logró muertos. La sensación de vulnerabilidad, de sufrir continuas violaciones de su espacio aéreo con fines desconocidos, era tan grande que cuando en septiembre de 1983 un 747 de la Korean Airlines, con el mismo número que el famoso agente secreto, el 007, se salió de su ruta y entró en el espacio aéreo soviético, un caza salió a interceptarlo. Le hizo varios llamamientos para que se identificara y abandonara el espacio aéreo prohibido, pero el jumbo no contestó. Finalmente el piloto disparó, destruyendo el avión y matando a 269 personas. No fue el único caso, pero sí el más conocido porque se pudo grabar la comunicación entre el piloto y su centro de mando y ser reproducida después a los medios de comunicación. Naturalmente, las muchas llamadas del piloto al avión fueron omitidas. Tras la destrucción del avión surcoreano, las relaciones entre la URSS y Estados Unidos casi quedaron cortadas. Aun con todo, la tensión subiría todavía más. En noviembre de 1983, la OTAN planificó las maniobras Eivor Archel, las más grandes realizadas en Europa. En ese momento, los soviéticos consideraron que la invasión occidental era inminente. Las bases de misiles se pusieron en estado de alerta, los bombarderos nucleares despegaron, los submarinos se hicieron a la mar. Era la única baza que aún les quedaba antes de que Estados Unidos desarrollara su escudo antimisiles, y estaban dispuestos a jugarla. Por su parte, los espías hicieron lo imposible por conseguir pruebas para demostrar a los dirigentes occidentales que los temores soviéticos no eran fantasías, sino que de verdad pensaban en la existencia de un plan para la invasión. Asimismo, los miembros del KGB también hicieron lo imposible por transmitir la situación a Occidente. Pero lo intentaron con una de las pocas o la única ciudadana estadounidense que viajó a la URSS, Susan Massey. Me miró con sus ojos negros relampagueantes y dijo: no se imagina lo cerca que estamos de la guerra. Entre todos lograron que Ronald Reagan fuese consciente de la situación tan peligrosa y pronunciase su famoso discurso meses después para calmar los ánimos. Después de todo, aquello confirmaba que su estrategia logró lo esperado, y pudo decirle después a Mikhail Gorbachev que la carrera de armamentos la iban a ganar ellos, sin que pareciese un farol ni una bravuconada. Probablemente la URSS y los regímenes comunistas hubieran caído igual sin las acciones de Ronald Reagan, pero no tan rápido. Con todo, no es la caída de un régimen con cientos de millones de asesinados a sus espaldas lo que toda la humanidad debe agradecerle a gente como Ronald Reagan. Es el haber acabado con unas 60.000 armas nucleares que llegaron a tener las dos superpotencias. Desde mi punto de vista, eso se consiguió con tres cualidades muy varoniles, mayoritariamente varoniles: decisión, valor y uso de la tecnología.